Entonces, quiero yo con esto decir que hay que retirar el concepto de historia universal, en el sentido del famoso gran relato de esta sociedad, ¿verdad?, editorial, llamadas posmodernistas, ¿verdad?, de estos que los jalean en España por las universidades de verano, ¿verdad?, y dicen todas sus cretineces, ¿verdad?, moviéndose unos por otros, ¿verdad?, y los traen cretinos además, ¿verdad?, y así se satisface la gente, ¿verdad? Quiero decir que no, quiero decir que el gran relato, ¿verdad?, el gran relato, pues no debe ser de la historia metafísica, que te acabo de hablar, porque esta historia es la historia metafísica. ¿Por qué? Porque es una sustancialización de la humanidad, del concepto de humanidad. Y la humanidad es un concepto metafísico sustancialista. Y cuando se dice además que la humanidad, y aquí nos vamos aproximando al problema central filosófico, cuando se dice que la humanidad, y lo dicen los evolucionistas, posee en sí mismas las claves de su autodirección, es un concepto muy parecido a cuando los políticos dicen, los políticos demócratas dicen, que una sociedad se da a sí misma su propia constitución. Se puede hablar más en metafísica, ¿eh? Una sociedad se da a sí misma su constitución, ¿pero qué es esto? Pero ¿cómo puede una sociedad, como si fuera el espíritu absoluto de Hegel, ¿verdad?, estar pensando una especie de entendimiento a gente, dándose a sí mismo la constitución? ¿Pero qué es esto? ¿Verdad? ¿Quién ha dicho esto? ¿Cómo una sociedad puede darse a sí misma la Constitución? Mucho menos cómo la humanidad puede autodirigirse. Es imposible. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la historia, tal como la entendemos, la historia es, en nuestra terminología, lo que llamamos una disciplina beta operatoria, que supone necesariamente la intervención de los sujetos corpóreos individuales, que son los que proyectan, los que hacen las prólesis en función de las anamnesis. Y entonces estos sujetos operatorios son corpóreos y por consiguiente cada sujeto que está a su vez incluido en un grupo social que lo moldea, entonces el que hace la autodirección no es el todo, sino una parte de ellas. Y esas partes, tanto en la sociedad política como en la historia en general, que es lo mismo, en dos perspectivas, esas partes de una sociedad son las que pueden proyectar el futuro de esa sociedad, que luego nunca se cumple, pero es lo mismo, pero ha sido proyectado por ellos. Y entonces, este proyecto, cuando es un proyecto que pretende afectar a toda la humanidad, cuando se atreve a abrir la boca para hablar de la humanidad, cuando se atreve a abrir la boca para hablar de la humanidad, entonces esta sociedad que quiere hablar con cierto peso, con cierta realidad, ¿verdad?, no simplemente verbalmente, sino realmente, quiere hablar de la humanidad, entonces es porque de algún modo controla el resto de las sociedades que ya conoce, porque las controla y por eso puede de algún modo pensar siquiera en organizarlas. Y entonces es una parte la que está intentando organizar a las demás. Pero esta relación de una parte que quiere organizar a todas las demás es justamente en términos políticos que se llama un imperio. Precisamente esto es el imperio, y lo ha sido siempre así. Y entonces, por eso, el concepto de imperio es el concepto que está ligado a la historia universal. Y entonces la historia universal, en el sentido dialéctico, no en el sentido metafísico, la historia universal es la historia de los imperios. Dicho de otra manera, la historia, con mayúscula, la escriben los vencedores. Y no porque los vencedores seleccionen, ¿verdad?, lo que les interesa, es porque si no, no hay historia, sencillamente, si no hay antropología, que es muy diferente. Entonces la historia la escriben los vencedores. Y entonces la historia universal, como historia universal, es historia de los imperios y únicamente historia de los imperios. O bien lo que tiene relación con esas, o a través de esa historia de los imperios. Entonces, para ir adelantando, el problema de España es el problema del Imperio Español, en el sentido dicho. ¿Y qué es el Imperio Español? Dicho en un esquema. El Imperio Español, hay muchas teorías, claro, para determinar por qué se hizo el Imperio Español. Hay muchísimas teorías. Pues, por ejemplo, hay teorías que utilizan millones de factores, es decir, cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad que va a constituir un imperio. Entonces, estos millones de factores, mediante plebiscitos cotidianos o cosas por el estilo, ¿verdad?, que decía Renan, pues logran organizarse en esta sociedad. Claro, esa doctrina no voy aquí a refutarla porque es absurda por completo, completamente absurda. Esta teoría, sin embargo, es la que recurren hoy día las autonomías, que quieren mediante un referéndum de autodeterminación determinar si ellas son naciones o no son naciones. Lo que quieren es la secesión de otra nación, que es muy distinto, ¿verdad? Es la secesión, no constituir con naciones.
Es decir, entonces, esta autodeterminación que contiene el autos, precisamente, que es el principio de todas las sustantificaciones, el autos no puede darlo uno mismo, como tampoco nos damos nosotros la vida. Nosotros no tenemos nuestra personalidad porque nos la hayamos dado, nos la han dado, somos dados enteramente. Y en las sociedades pasa exactamente lo mismo. Una nación no la hacen unos individuos porque quieran en un referéndum hacerla. Harán una secesión de otras cosas, pero no una nación de ninguna manera. Por muy voluntaristas que se pongan y que digan Asturias es nación o Aragón y nación, como he leído este verano en Pueblos de Aragón, ¿verdad? Por mucho que digan, y además lo declara el Parlamento, por eso no es nación, naturalmente. Es pura palabra, pura retórica, pero los políticos se llenan realmente con esas palabras y se lo creen y negocian y pactan y confunden todo. Entonces, la idea de esta nación como autodeterminación es absurda. Lo que se autodetermina son otras cosas. Según esto, la Constitución de España, pues digo, no puede resumirse o referirse o derivarse de la composición de múltiples de millones de factores. En el otro extremo podríamos pensar que un solo factor es suficiente para explicar España. Aquí podemos acordarnos pues, de la teoría de Ganivet, ¿verdad? Pues el carácter peninsular de España frente a las sociedades insulares o continentales sería la clave de toda la historia de España. Bueno, doctrinas que, en fin, las cito simplemente para ilustración de cómo puede funcionar una teoría de factores, ¿verdad? O bien, la propia teoría de Ortega, en España invertebrada, tiene la sombra de un monismo factorial, diríamos, cuando pretende derivar, nada menos que la historia de España, pues del hecho de que los visigodos que llegaron a España eran la parte más lujuriosa, más débil, etcétera, no tenían la fuerza que tenían los francos, y entonces España está en decadencia desde el principio porque estaba hecha de una madera mala, por así decir, de una madera mala. Difícilmente se puede dar una doctrina tan pesimista y tan gratuita como la de Ortega sobre España. Por eso sobre Ortega, yo soy el primero en reconocerlo, pero hay mucho que puntualizar, mucho que puntualizar. Entonces, la idea de monofactorial que quiere explicar todo a través de los visigodos me parece completamente absurda, gratuita, mejor dicho. Podríamos pensar en teorías de dos factores, frecuentísimas. España se compone de dos factores, o Hispania romana ulterior y citerior, ¿verdad? O qué sé yo, o la España de derechas o izquierdas, o una de las dos Españas adelante del corazón, o ortodoxos, heterodoxos, o iberos y celtas, en fin, todo lo que se quiera, con dos factores. O bien ahora ha aparecido un libro muy curioso que dice que hay una primera España y una segunda, pero que se funden en la tercera, ¿verdad? Así acaba de publicarlo en Espasa Calpe, ¿verdad? Este libro, hace un mes lo he leído, o menos. Entonces, se fue en la tercera. Y además, lo más curioso, encima de este individuo, pues dice que esta tercera España aparece en los libros de Laín y en las veladas de Benicarló de Azaña, que ya es el colmo, vamos, eso sí que es magia pura, ¿verdad? Magia. Bien, pues este tipo de idealismo, claro, la razón es lógica de que con un factor no se puede hacer nada, porque si las operaciones son idempotentes, un factor da el mismo factor, ¿verdad? Y si no son idempotentes, pues un factor va produciendo una aglomeración que no produce nada, claro, y con dos factores pues prácticamente pasa lo mismo. Ahora, con tres factores ya hay más juego, ¿verdad? Al pensar tres factores, pues me estoy acordando de los monos judíos y cristianos de Américo Castro. Ya con tres factores, claro, tria facium collegia, que decían los romanos, ¿verdad? Pues ya con tres factores pues puedo jugar dos, formar coaliciones de dos con tercero, formo tres coaliciones de dos, y ya empiezo a jugar y hay una cantidad de modelos que puedo ejercitar, que es lo que hizo Américo Castro. Pero en fin, el problema ahí de los tres factores es dar el peso a los tres factores, judíos, moros y cristianos, en fin. Además es una teoría idealista, pero en fin, no voy a... Bien, el asunto que a mí me concierne ahora es tratar de mostrar cómo para la doctrina de España, como constitución, sístasis histórica, no hace falta recurrir a un número determinado de factores, aunque los hay. ¿Por qué? Porque yo creo que España hay que explicarla a partir de un factor, si se quiere, que está dado a la misma escala que España estaba dado ya, pero que es distinto, porque si no sería tautología, claro. Está dado a la misma escala. Es decir, España se constituye a partir de un factor que estaba dado ya a la misma escala. Este factor es el Imperio Romano. Es decir, el Imperio Romano es un imperio que pretende ser universal, aunque de un modo negativo, ¿verdad? Porque, como sabemos,
no rebasaba el Mediterráneo prácticamente, ya es bastante, y porque esto es otra cuestión que yo he tratado ampliamente en otros libros, no puedo aquí más que resumirlo, ¿verdad? Pero ampliamente y muy documentadamente, muy discutible, pero lo he tratado ampliamente, ¿verdad? Digo para quien lo oye por primera vez, porque no lee, ¿verdad? Para que sepa que está ahí detrás muchas cosas, ¿verdad? Entonces,